el versículo 11 de Romanos 14. Aquí seguimos nuestra parte del estudio de Romanos. Antes de seguir, voy a repetir el versículo 9 y el versículo 10. Porque para esto Cristo murió, dice el versículo 9, y resucitó para ser Señor tanto de muertos, que serían los débiles, como los vivos, que serían los fuertes. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Aquí los fuertes no deben juzgar a los débiles, ni los débiles deben juzgar a los fuertes. Las críticas y los debates no edifican. Los que han recibido las bendiciones de Dios no deben hacerse de más sobre los que no han recibido las bendiciones de Dios. En el versículo 1 del capítulo 14, que es realmente el tema de todo este capítulo, que aceptemos al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Y voy a leer el 1 del capítulo 15, que es como también el capítulo 15, los primeros versículos siguen dando la conclusión de todo el capítulo 14. Pero este dice, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esta es como la conclusión, y parte de esta conclusión todavía no la hemos leído, la vamos a leer en lo que resta del capítulo. Pero esta parte, aquí hay dos bandos en lo que estamos hablando, los débiles y los fuertes. Estos son los dos bandos de los que estamos hablando. Ahora, ¿quiénes son los débiles y quiénes son los fuertes? Realmente hemos estado hablando de judíos y gentiles, pero no quiere decir que los gentiles sean los fuertes ni los judíos sean los fuertes. No quiere decir que los gentiles sean los débiles ni los judíos fueran los débiles. De ambos hay débiles y fuertes, de ambos lados. Y voy a leer el 2 del 15, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Y aquí es donde realmente este capítulo 14 va esculpiendo la intención de Pablo, que el que es débil y el que es fuerte, ambos tienen que tener en mente la edificación del prójimo. De eso se trata. Ahora, lo interesante es que el grupo, ya sabemos cómo es la mezcla de este grupo, de esta congregación. Y aquí Pablo está diciendo que tenemos que edificar al que es débil y al que es fuerte. El 3 del 15 dice, me adelanto al 15 porque eh, en esta conclusión vamos a ir entendiendo los próximos versículos. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Cristo es fuerte, totalmente fuerte. Ni aun Él se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. La base de una persona fuerte está basada en el siguiente verso del 15, es el versículo 4.
Y esta es la base de la persona que es fuerte. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Esta es la base de una persona que es fuerte. Una persona que constantemente va a las escrituras, como Pablo lo ha hecho a lo largo de la carta. Él cita y cita y cita y cita el Antiguo Testamento, lo que conocemos como Antiguo Testamento o la Tanaj. Él cita. ¿Por qué? Porque él reconoce esto que acabo de leer, que en la Escritura encontramos la esperanza y el consuelo del Espíritu de Dios. Y ahí está la voluntad de Dios. Solo tenemos un lugar donde ir a verificar y no es agarrar el teléfono y llamar al pastor para consultar una duda. O no, por supuesto que es válido, pero esa no es la tendencia o la prueba de una persona fuerte. La prueba de una persona fuerte es que va a las escrituras, toma las escrituras y eso es lo que hace. Eso es de lo que se agarra, no del consejo de un hombre, no del consejo de un pastor o de un líder, ni siquiera. No se agarra de eso, eso se llama consejo. Se va a las escrituras y ahí se agarra. Eso es la característica de una persona fuerte. Entonces, regresemos a este versículo 11 del 14, que dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Aquí, nuevamente, otra vez, esa es la característica de una persona que es fuerte en Dios. Está citando ahora Isaías 45. Pablo está citando Isaías 45. Y aquí está diciendo, me voy a desaparecer un momento para ir viendo esto. Eh, perdón. Por mí mismo he jurado, este es el texto más esotérico. Siempre me confundo con la palabrita. Por sí mismo he jurado, por mí mismo he jurado. De mi boca ha salido palabra injusticia y no se volverá atrás, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. En la Septuaginta dice, por mí mismo juro que de mi boca saldrá justicia, mis palabras no serán frustradas, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará por Dios. Y Pablo en este capítulo dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Y esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando aquí. Pablo está regresando a la escritura para decirnos esto, que como dice, vivo yo es una,
le da énfasis a este juramento. Aquí Dios está jurando algo, está diciendo algo que Él va a cumplir y posiblemente está cumpliendo o lo cumplió en los días de Pablo. Entonces, con toda intención de Pablo de agregar mayor peso a este pronunciamiento, vincula este texto de Isaías 45, enfatizando el concepto de juramento en la frase, por mí mismo he jurado, o vivo yo, ¿verdad? Esto también Pablo lo cita en Filipenses 2:10, y ahí dice, para que el nombre de Jesús, al nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y los que están en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, aplicando esto, hay una honra a este juez. Pablo está honrando a este juez y Mesías, que es Yeshua, en quien se está cumpliendo la escritura de Isaías 45. ¿Quién es este juez? Se está cumpliendo Isaías 45:23 en Yeshua, el juez final, el juez de los últimos tiempos. Y está claro que él tiene la intención de equipar de equiparar el juicio de Dios. O sea, Yeshua, que es el juez, le está diciendo, Yeshua es el juez y lo está equiparando a Dios. Dice, toda rodilla se doblará, perdón, que no me dice todo lado, toda lengua alabará a Dios. Y aquí dice, ante mí se doblará toda rodilla. Ante mí, Yeshua, se doblará toda rodilla y alabarán a Dios. Entonces, cada uno dará sus propias cuentas a Dios. ¿Por qué dice esto? Está haciendo esto énfasis porque el débil o el fuerte no debe juzgar al que es débil y al que no es, o al que es fuerte. No está en nosotros juzgarnos a nosotros mismos y más, y aquí en el énfasis de esta carta, más en el sentido de opiniones. Ahora, ¿qué son estos opiniones? Las opiniones son formas de entender. Por ejemplo, ya hablamos de los días de, que unos están considerando que se podría pasar el día de culto a Dios o de servicio a Dios de Shabbat a domingo. Eso es una opinión. La escritura no habla de eso. No habla de ese cambio. Ese cambio no lo da, punto. Pero aún en nuestro medio ahora existe esa gran opinión. Es una característica de una persona débil. ¿Por qué? Porque no está basada, su fe no está basada en las escrituras. No está basada en las escrituras. ¿En qué está basada entonces? Está basada en las opiniones de los líderes y de los etcétera. Y ahí, aquí es donde se empieza uno a ver que tenemos una mano fuerte y una mano débil. Y es en el grupo, en la congregación, unos que se dejan ir muy fácilmente, demasiado fácilmente, por lo que los líderes hacen, que eso es, a mi modo de ver, es incorrecto. Uno tiene que estar parado en la Biblia, en, uno tiene que estar parado en la Biblia, como dice el 15:4, que como en los tiempos pasados. Para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza.
Por eso estaba leyendo la conclusión, porque necesito rápidamente ir apuntalando este pensamiento a eso. ¿Quién es débil y quién es fuerte? Fuerte y débil. Fuerte es el que se agarra de las escrituras. Cuando, cuando sea el momento de agarrarnos de algo, nosotros vamos a estar agarrados de algo. Cuando sea el momento de un evento que estemos en medio nosotros y voy a decir que una ola nos agarró y nos está arrastrando y mis sentidos están en conflicto, no saben dónde es arriba y dónde es abajo, estoy tragando agua, estoy preguntándole a Dios, veo mi vida pasar en un momento y de repente en medio de todo me voy a agarrar de algo. Y yo no voy a estar pensando en alguien que me dé un consejo, no, yo me voy a agarrar de la Biblia, de la palabra, de la misma forma que Pablo se ha estado agarrando, como en este caso eh, Isaías 45. Y, y en todos los capítulos hemos encontrado citas a la escritura. Entonces, sigamos adelante. Para que el nombre de Yeshua, para que al nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra. Muy bien, versículo 12. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que es yo dándole cuentas a Dios, Dios conmigo y yo dándole cuentas a Él. A la hora de dar cuentas, no va a estar no voy a tener ni la opción, ni siquiera se me va a ocurrir, es que me dijo el pastor, ni siquiera eso se me va a ocurrir, porque no, yo le aseguro, no va a pasar. Es, es, es como que, no hice lo que debía haber hecho. Cuando ya esté yo en el Espíritu delante de Dios, yo voy a saber lo que tuve que haber hecho. Vamos a hablar, no vamos a estar debatiendo con Dios. Simplemente me va a decir, sí, yo voy a saber si así es, sí, así es. Yo tengo que dar cuentas a Dios de mí mismo. Y leamos el 13 de una vez. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Ok, y eso es lo que está diciendo Pablo. Mi función, ya sea que soy débil o ya sea que soy fuerte, ya sea que soy gentil, ya sea que soy judío. Y esta parte a mí me agrada porque cuando yo estoy leyendo en el contexto que estamos leyendo, puedo ver, si yo me pudiera, o sea, me trato de irme al escenario al que Pablo está escribiendo. Y ahí hay judíos y hay gentiles. Veo, esta es la mano de los judíos y esta es la mano de los gentiles. Estamos los dos. Ahí estamos los dos. Uno es fuerte, uno es débil, otro es fuerte. De todo hay. Pero el punto es que esta mano no tiene que juzgar a esta mano. Y esta mano no tiene que juzgar a esta mano. Es la palabra la que nos da, las que nos pone en la plataforma correcta, tanto a judíos como a gentiles. Eso lo tenemos que absorber. Segunda de Timoteo
3:16 dice que la palabra de Dios es útil para exhortar, para enseñar, para instruir en justicia. Y está hablando de la misma palabra, del pozo donde va Pablo a recoger la escritura, que es la que nos da a todos la plataforma, a todos, tanto a esta mano como a esta mano, nos da la plataforma para estar parados en la roca. Todos estamos parados en la roca. La palabra de Dios es una roca. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y esa es la garantía de la roca. Entonces Pablo, con este capítulo, nos está poniendo a esta mano y a esta mano en la misma roca, en la misma plataforma, ya sea que seamos débiles o fuertes o débiles, de ambos grupos. En vano nos juzgamos en cuestiones de opiniones personales. O sea, yo puedo creer, yo creo que Yeshua va a venir en la segunda venida en este escenario, y otro va a decir, yo creo que Yeshua va a venir en otro escenario. Eso es opiniones. Son opiniones, pero yo no me voy a poner a juzgar el primer escenario y voy a decir mi escenario es el mejor. Lo que yo he aprendido es, ok, ¿cuál es tu opinión? Ok, perfecto, quiero entenderla, sí, pero no me cuadra. Ok, pero la pongo en congelador. ¡Pum! La meto al congelador, ahí la dejo y sigo pensando. Esa es creo yo, la mejor forma de ir avanzando, ir aprendiendo y ser humilde. Pablo considera los estándares religiosamente correctos, políticamente correctos, como consideraciones crueles y poco amorosas. Mucha gente se deja ir por la corriente de las opiniones, la mayoría. Es un remanente el que se deja, el que se deja ir por la palabra. Yo en Apocalipsis, por ejemplo, tengo muchas dudas y no, y estoy aprendiendo en, en la parte final de los tiempos. Estoy aprendiendo, pero no me atrevo a decir eso así es. Y veo que mucha gente se está yendo por un camino que creo que, a mi modo de ver, va a causar una decepción fuerte. Y esas son las dos palabritas que el Señor, bueno, la palabra decepción es una que me estaba hablando, de que ahora estamos en una etapa de la vida en que podemos caer en el hoyo de la decepción. Y Él me dice, tengo que aprender a discernir para contrarrestar esa decepción. ¿Qué es lo que tengo que discernir? ¿A la gente? No, tengo que ir a la palabra. Yo oigo y oigo y oigo, a mí me gusta oír eh, gente que yo considero sabia, cristiana, hablan de la venida del Señor y no estoy de acuerdo con la opinión que tienen, pero aprecio el resto. Y yo digo, wow, qué impresionante. O sea, simplemente, ok, este punto lo voy a poner aquí. Y ahí, yo sé que ahí está, pero no voy a caer en decepción. ¿Por qué? Porque la palabra no me indica eso. No puedo verlo en la palabra.
Entonces, no debemos juzgarnos en base a preferencias o a preferencias personales de cada uno, en base a qué es lo que yo creo que es correcto o qué es lo que es incorrecto. No poner obstáculos o piedras de tropiezo al hermano. O sea, no debo de hacer eso. Es el agregado que le está diciendo. No poner obstáculos al hermano. O sea, él está diciendo eso, sí, está bien, pero no voy a poner obstáculos, porque él está opinando. Y me parece que es una buena, pues una opinión que hay que considerar dentro de las opiniones, porque la mía es otra. Ahora le doy más peso a la mía, perfecto, pero no voy a juzgar al que tiene una opinión, según yo, con menos posibilidades. No tengo que poner obstáculo. Porque si yo pongo obstáculos a mis hermanos, entonces yo estoy desvirtuando el evangelio que Dios le dio a Abraham. En Gálatas dice y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones. Entonces, en ti, Abraham, va a ser bendito todas las naciones, todas las etnias, en él. Y Dios aquí está, está apuntando a un punto, está apuntando a la meta. ¿Cuál es la meta? Abraham. Porque en él vamos a estar todos unidos. A mí me gusta como dice eh, en Gálatas, dice también que si yo soy de Yeshua, hijo de Abraham soy. Me está llevando, o sea, yo entregué mi corazón a Yeshua, perfecto. ¡Puc! Me está llevando al punto, a la unidad. Y ese punto, esa unidad, ahí van judíos y ahí van cristianos. A ese punto. Eso es lo que la palabra está diciendo. No en que yo tengo que decir mi opinión es mejor gentil o cristiana que la de un judío. No estoy para eso. Yo me puedo sentar, oír un rabino y gozarme lo que él va a enseñar. Y voy a ir a la palabra, me voy a ir a mi casa y voy a ir a la palabra y voy a discernir qué es, cuál es mi función y cómo yo me afianzo a la roca que es la palabra. Entonces, separarse de alguien en base a preferencias o sugerir preferencias personales o opiniones personales no puede tener la misma autoridad e importancia que la palabra de Dios. No podemos mezclar esas dos cosas. Las opiniones no se pueden mezclar porque la palabra de Dios es firme, inmovible, invariable. Esa es la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el final. Si yo puedo ver eso, ya estoy en una buena postura. Pero los más arrogantes son los que tratan de ofrecer su posición como verdad. Y eso no es así. ¿Qué es exactamente un tropiezo? Porque ahí, siendo arrogante, yo puedo volverme un tropiezo o una piedra de tropiezo, que traducida en Romanos 9 es escándalo, porque dice Romanos 9:32, porque no iban tras ellos por fe, sino por obras.
tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Yeshua, al igual que Pablo, recurría constantemente a la roca, a la palabra, a la voluntad de Dios para afianzar ese, afianzar ese, eh, uno, perdón, es que no estaba viendo mi sonido funcionando, pero ya lo vi. Afianzar esa postura en la que tenemos que estar parados. Si yo no estoy parado en la roca, entonces estoy en una mala posición. Y Pablo nos está llevando a ponernos en ese punto, a todos, a judíos y a cristianos, a los dos. Entonces, él está hablando de cómo uno podría tropezar al aceptar el Evangelio como basado en la persona de Yeshua. Podemos notar otras dos ocasiones en las que Pablo usa ese término, piedra de tropiezo. Cuando Yeshua se vuelve la roca, para muchos va a ser piedra de tropiezo. Y eso es lo que está hablando. En Romanos 16:17 dice: y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensión, que esto es disensión y división, y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis. Y que nos apartemos de ellos. De ahí, en Primera de Corintios 1:23, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y, no se quedó ahí nada más, necedad para los gentiles. Perdón, solo voy a hacer un cambio aquí. Muy bien, necedad para los gentiles. Yeshua mismo también usó la metáfora de piedra de tropiezo. En Mateo 13:41 dijo: el Hijo del Hombre enviará a ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. En Mateo 16:23 dice: pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ah, aquí están las opiniones. En las cosas de los hombres estoy pensando: pero ¿qué va a decir aquel? Imagínense cómo él, Yeshua, está describiendo qué quiere decir piedra de tropiezo. Estoy poniendo las opiniones de los hombres sobre la opinión de Dios. Eso es ponerse como piedra de tropiezo. Mateo 18:7 dice: ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que tengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene la piedra de tropiezo. O sea, es terrible ser una piedra de tropiezo. Es terrible tropezar, pero lo peor es ser una piedra de tropiezo. ¿Cómo puedo yo ser una piedra de tropiezo? Pues estoy poniendo la opinión de los hombres primero. Eso me hace un buen candidato para ser una piedra de tropiezo. Veamos el 14. Yo sé y estoy convencido en el Señor
de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Este es muy interesante, esta declaración, porque aquí vamos experimentando el río de las opiniones o la laguna donde nos bañamos en las opiniones. Y esto es parte de eso. Esta declaración tiende a ser mal interpretada cuando se extrae del contexto. Al sacar la frase, nada es inmundo en sí mismo de su contexto, algunos sugieren eliminar el, la parte de las escrituras. Imagínense qué terrible es esto. Eliminar parte de la Biblia, ¿verdad? Donde se habla entre este concepto de limpio e impuro, Tahara y Tamei. Es que eso es para los judíos. Ese es algo que ya no se practica. La opinión de quién estoy escuchando. ¿Está o no está en la Biblia? Sí, pero no aplica. ¿Dónde dice eso? Hay que tener cuidado, hay que estar seguro de todo, porque mucho cae en el ámbito de las opiniones. Y yo quiero leer una escritura que está en Apocalipsis 21, que reta esta idea, que dice, Apocalipsis 21:27, está ya Jerusalén, ya vino, la nueva Jerusalén está en la tierra, vino del cielo y dice, y jamás entrará en ella nada inmundo. No que ya no es válida esa parte. Estamos al final de la Biblia y dice que nada inmundo va a entrar a la nueva Jerusalén. Hmm. Eso a mí, me pone en alerta porque yo tengo que ver qué quiere decir eso y yo me he dedicado mucho tiempo a estudiar Tamei y Tahara, lo inmundo y lo puro, o lo puro y lo inmundo. Pero termino el versículo, dice, jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica, imagínense, abominación y mentira. No, otra vez, no va a entrar nada inmundo, ni el que practica abominación, ni el que practica mentira. O sea que abominación y mentira e inmundicia en el término de tamei, o inmundo o impuro, están en el mismo nivel según este ángel le está revelando a Juan en el capítulo 21 cuando está describiendo la belleza de la Nueva Jerusalén. ¿Quiénes van a entrar entonces? Solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y esto yo lo lanzo como una... Pongan atención. O sea, yo creo que el concepto de inmundicia y el concepto de pureza están totalmente vigentes como la palabra que dice cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Y yo no voy a ir a la palabra a quitar secciones de las que opino yo que no son válidas. Ese es un débil en la fe. Ese es un débil en la fe. Ahora nos va llevando a esas opiniones. Continuamos leyendo el versículo 15, donde nos va guiando a esas opiniones que nosotros creemos o pensamos, o Pablo nos está diciendo, aquí se puede tropezar cualquiera.
Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Ok, veamos esto. Este es muy lindo, este es un concepto muy interesante que vamos a ver. Pablo, al igual que Yeshua, consideraron que ni siquiera el más mínimo mandamiento de la Torá sería eliminado, ni la letra más chiquita ni la letra más grandota. No es la letra más pequeña ni la más grande. Como dice Mateo 5:17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni la tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Todo se va a cumplir. No tengo yo, o sea, no voy a ir a quitarle a la Torá, no voy a ir a quitarle ni la letra más chiquita ni la letra más grande. No digamos una frase, no digamos un concepto, no digamos algo que diga yo, a eso es para aquel grupo. Abrámonos a ir a la palabra, a entenderla, a verla, a discernirla. Cualquiera, pues, que anule uno, este es el maestro, este es Yeshua, este es el Mesías, dándonos un consejo de oro, un consejo que no podemos ignorar. Cualquiera, pues, que anule un solo de estos mandamientos, de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí? En esto Pablo también enseñaba. Esas son las enseñanzas. Las enseñanzas de Pablo y las enseñanzas de Yeshua estaban muy bien sincronizadas. Lo que preocupa son las diferentes opiniones sobre asuntos en disputa que causan división dentro de la comunidad de Roma, dentro de esta congregación a la que Pablo está escribiendo su carta. Si los sabios dictaminaron que la carne comprada a un gentil era inmunda, esto es dictaminó eso. ¿Quién lo dictaminó? Una opinión, hombres, que ese es el, el, el asunto. Esto, de hecho, la hizo inmunda. Se consideraba impura la carne obtenida en el mercado público en Roma. Piensen, yo creo que es difícil pensar si no tenemos un dibujo de lo que era Roma en la época de Pablo. En Roma había muchos templos, bastantes templos, templos para todo tipo de dioses, y a todos se les ofrecía comida. Se les ofrecía carne, que es el tema en discusión aquí, y se ofrecía vino también, que es un tema de discusión. No estamos hablando de camarones, no estamos hablando, si se dan cuenta. El tema no es, pongamos en duda las escrituras en el tema de la comida, cuando ya sea que es kosher o no kosher. La Biblia claramente declara qué es alimento y qué no es alimento. Pablo
Recuerden, no va a quitar ni la letra más chiquita, ni la letra más pequeña, ni la letra más grande. Pablo dice claramente no. La definición entre limpio e inmundo proviene de la Torá, no proviene del hombre. Ojo, ojo. La definición de comida proviene de la Torá, no proviene del hombre. La única forma en que nosotros podemos pararnos seguro en la roca es cuando vamos a la escritura, la leemos y eso produce una esperanza en nosotros y esa es la plataforma que nos va a hacer una persona fuerte en la fe. Por lo tanto, cualquier carne declarada comestible por Dios no debe ser declarada inmunda por el hombre. Es decir, Dios dice, la carne de pollo no es inmunda. El hombre no va a venir y declararla inmunda. Este es un conflicto porque ya es una opinión y ya entra el concepto de las cercas, que ya lo hemos hablado, no me voy a detener en esto. Es sobre esta base que Pablo declara enfáticamente que nada es inmundo en sí mismo. Es decir, si la carne, si el pollo, si la carne de ave que Dios declaró pura, no es inmunda en sí misma, a menos que haya ciertas condiciones que la hacen inmunda. Por ejemplo, si yo encuentro un pollo muerto en el camino y no sé si se murió porque tomó veneno o porque etcétera, etcétera. Dios me dice, cuidado, no la toques porque no sabes cómo murió y no pienses comértelo. O sea, no es el tema de la comida, sino es el tema de ser sabio. Dios ha declarado limpio y comestible y tiene una lista de comida que él ha declarado como comida. Él ha declarado comida su lista de comida. La lista que Dios ha hecho que no es comida, no es comida. El hecho de que se la coman algunas personas no lo hace que es la lista de comida que Dios ha hecho. Y hay que ir. Hay razones por las que razones. Yo conozco médicos cristianos que no comen camarones, no porque la Biblia lo diga, sino porque científicamente saben que no le conviene a su corazón comerlo. Y a mí eso no me agrada, no me agrada. O sea, hubiera preferido que dijera, yo no la como porque Dios me dice que no. Bueno, sigamos adelante, no me voy a detener aquí, esta es otra, a mí no me agrada, yo solo digo, bueno, se lo comió y esto. El punto de Pablo debe ser que todo lo que se califica como alimento, es decir, todo lo que Dios permite que se coma, es limpio. Había personas, eh, había personas en la sinagoga de Roma que todavía en una medida u otra sostenían que la Torá era obligatoria. La Torá oral, perdón, era obligatoria en cuanto a la comida preparada o consumida en presencia de los gentiles. Muy bien, y aquí estamos entrando en esa categoría de personas que están diciendo que cuando una comida que es
apta para comer según la lista que Dios puso. Eh, y si esa comida es preparada en frente a un ídolo, eh, aquí es donde él está diciendo, esa es la opinión. La escritura no hace esas enmiendas, no pone esas características. Es una opinión, pero ellos son sabios, más sabios que yo, entonces voy a hacer caso. Eso es puro, eh, hay que tener cuidado porque es dentro del círculo social que estamos, es presión social, es como lo que estamos viviendo hoy. ¿Me voy a dejar inyectar o no? Por presión social lo voy a hacer, o porque voy a viajar lo voy a hacer. Incluso hay líderes cristianos, hay un líder en particular, yo imagino que algunos van a saber quién es. Es un líder muy conocido cristiano que tuvo la osadía de decir que si Yeshua estuviera aquí, él se vacunaría. No, digamos que se me cayó mi, mi semblante de a tristeza por haber escuchado eso. Me sentí muy mal. O sea, por él. La Biblia no habla de eso. Ese es un punto, es una opinión. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No basemos nuestras decisiones, no basemos nuestros criterios, no basemos nuestra fe en opiniones. Vamos directamente a la palabra. Si yo no estoy parado en la palabra de Dios, no estoy parado en la palabra de Dios. Pablo no quiere que los fuertes en la fe coaccionen a los débiles en la fe, rechazándolos. Más bien, quiere que cada persona sea plenamente convencida de su propia conciencia como ejercicio de su fe genuina. Cada quien tiene que estar convencido genuinamente por sí mismo. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo puedo yo estar convencido de mí mismo? ¿De dónde puedo sacar esa sabiduría para estar en ese convencimiento? Lo leí, Romanos 15:4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Esta es nuestra roca, esta es nuestra base. Esto es un rechazo aún para los que enseñan el Evangelio de Yeshua. No toman toda la escritura. Por eso dice, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Veamos el versículo 16. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Justicia, solo la encontramos en la escritura. Paz que al estar en justicia produce paz y gozo en el Espíritu Santo.
La palabra lo dice. Y si no lo dice, no lo dice. La palabra lo dice. Y si no lo dice, no lo dice. Yo puedo tener esa fe de que lo dice o no lo dice. No estoy filosofando, pero donde los hombres metemos la cuchara para opinar, hay error. Eso le quedó claro a Pablo cuando fue confrontado personalmente por Yeshua, cuando él tuvo esa relación, cuando conoció, se le presentó. Su entendimiento después de haber conocido a Yeshua cambió radicalmente. Yo diría que de radical se vino al centro, al centro. Pablo llegó a comprender en cierta medida que las leyes de los sabios habían creado muros que separaban a los judíos de los no judíos. Se crearon muros que Dios nunca tuvo la intención de construir. Y esos muros han sido levantados por las distintas religiones que nos separan. Y aquí Dios nos está tratando de juntar en su palabra y las religiones están tratando de dividirnos de cada uno. Son los muros que se han hecho, muros de separación de los que habla Efesios 2. Pero Yeshua, este muro ha sido derribado para que todos, judíos y no judíos por igual, puedan tener compañerismo juntos en Shalom de la Torá, mientras el Espíritu les permita caminar en los caminos justos de Dios. Veamos Efesios 2, comenzando con el 14. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos. Aló, ¿cuáles son pueblos? Gentiles y judíos. ¿Sí? Quien de ambos pueblos hizo uno. Ese es el evangelio que hizo, nos llevó a ser parte de ese pueblo, de esa promesa que Dios le dio a Abraham, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ojo, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas no, no es la Torah para el que sabe leerlo. Lamentablemente, así la gente se confunde de fácil. La ley de los mandamientos expresados en mandamientos o ordenanzas son los que no están escritos en la palabra de Dios. Lo que le llamamos las cercas. La tradición de los hombres. Cuando dice eso, se está refiriendo a esa parte en particular. Porque son muros de separación. Para crear en sí mismo, de los dos, judíos y gentiles, un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros. Perdón. Vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros
tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Eso es el Evangelio. Las paredes son motivo de separación. La posibilidad de que los creyentes gentiles pudieran juzgar arrogantemente a los congregantes judíos como menos que libres en Yeshua porque permanecían bajo el yugo de la tradición hecha por hombre era altamente probable y eso es lo que sucedió. Hubo mucha arrogancia y Pablo trató de que eso no sucediera, pero sucedió. La comunión de ellos estaba en juego. El razonamiento de Pablo era muy sano, él trataba de que eso no pasara. Y eso, escribiendo esta carta, él está tratando eso. El reino de Dios, Pablo lo usa muchas veces. 1 Corintios, en Gálatas, en Colosenses, 2 Tesalonicenses. El reino de Dios no tiene como meta lo que uno come o bebe, sino comunión con el Todopoderoso, con Dios, con Yeshua. El reino de Dios es la morada de Dios entre su pueblo. Y es desde esta perspectiva que toda instrucción debe ser coherente. Cuando digo instrucción, lo voy a decir en términos de la otra mentalidad. Y desde esta perspectiva, en toda halajá debe ser coherente. ¿Qué es lo único coherente que hay? Solo hay algo, solo hay una cosa que es coherente. Es la palabra, la roca. Por lo tanto, las opiniones que dividen deben cambiarse. No se deben usar las opiniones como algo que así es, como decir esto es la verdad. En su lugar, debe presidir justicia, paz, gozo, que es el fruto que el Espíritu Santo está trayendo en todo esto. Si mi grupo no está en esto, hay que considerar por qué no está en esto. ¿Por qué no está considerando a los dos grupos, tanto el gentil como el judío? Y no estoy vendiendo la idea, y lo voy a decir claro, no estoy vendiendo la idea de mesianismo. Yo no estoy vendiendo esa idea. Lo que estoy yo intentando es ir a la palabra, meterme en la palabra y darle a la palabra su lugar. Muy bien, la comida o la bebida no son importantes en el contexto de Roma. Es decir, una carne que pudo haber pasado enfrente de un ídolo, no es inmunda. Ese es el punto. O un vino que pudo haber pasado frente a un templo romano no es impuro. 1 Corintios 10:31 dice, entonces, ya que sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo lo que yo haga para la gloria de Dios. La meta no es comer y beber, la meta es que Dios more en su pueblo. Es todo. Versículo 18. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Aquí continuamos con la idea del versículo anterior, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu de Dios. Nuestro paradigma de servicio está relacionado a honrar a nuestro Dios, a servir en su reino, a ser súbditos
de este rey que vino a salvarnos, que está reinando en su reino con su ley de su reino. ¿Qué es la palabra? ¿Qué quiere decir con el que sirve de esta manera? ¿Será que el que sirve en el Espíritu, el que sirve en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, o los tres, o considerados como uno, o es de esta manera? De esta manera. Sirviendo con una conciencia clara. ¿Cómo yo puedo tener mi conciencia clara? En la palabra dice, ta, ta. La palabra no es gris o es blanco o es negro, pero no es gris. Es caliente o es fría, pero no es tibia. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Ok, mutua. ¿De qué grupos estamos hablando? Ya sabemos. Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua de el reino de Dios. No se trata de levantar muros, se trata de unir y de edificarnos unos a otros, que es lo que ha estado hablando Pablo en el capítulo 12, edificarnos los unos a los otros. Y esta es una clara exhortación que Pablo da, edificar la paz y a la edificación mutua, contribuyendo a la paz y a la edificación mutua entre los dos pueblos, judíos y gentiles, que es el contexto que estamos hablando. Y este es el resultado final. No buscar la paz sacrificando la verdad. Y eso es lo que, lamentablemente, cuando hemos metido la cuchara, eso hemos logrado. Hemos sacrificado la verdad, la palabra. Hay sabiduría, buenas intenciones, transparencia, buena implementación de la palabra. Cuando pasa eso, es porque estamos persiguiendo la paz, lo cual es una prioridad. Hebreos 12, 13, 14 dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro 3:11 dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Lo único que nos lleva a eso es la palabra, la palabra. Mateo 5:9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Esto es tremendo. Bienaventurados los que están derribando esos muros de división y disensión. Los que buscan la paz están haciendo de dos pueblos uno, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Propiciar la paz es a todo nivel, con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo. De eso es las dos tablas. Dos tablas no tengo las dos. Dos tablas de la ley. La primera,
con Dios, el nivel que nos lleva a Él. Y el segundo, el nivel entre nosotros. Esta es la ecuación de relaciones para edificarnos, funcionando así, en un sentido de crecer, fortaleciéndonos en la fe con la comunidad. Una comunidad como la de Roma. Sin duda, toma esto de las ricas imágenes de las escrituras que dan, la escritura nos da esas imágenes en las que Dios construye, restaura, junta, edifica a Jerusalén. Si Dios persigue esta meta de construir, restaurar, juntar, edificar, unirnos en la promesa, ¿por qué nosotros no lo perseguimos de la misma forma? Dios está ha estado en eso. Pablo ha estado en eso. Yeshua ha estado en eso. Salmo 147:2 dice, Jehová edifica Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel. Salmo 116, porque Jehová ha edificado a Sión y se ha manifestado su gloria. Salmos 89:4, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Así como el propio Israel. Jeremías 31:4, de nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. Y así, Dios está edificando a su pueblo. Lo que Él quiere es eso, la edificación, y es lo que Pablo está intentando en esta carta. Como un pueblo puede edificar al otro, como uno necesita al otro, como el débil necesita al fuerte, como el fuerte necesita al débil. Pero para poder llegar a ese punto de equilibrio, tenemos que estar parados en la escritura. A medida que los gentiles, a través del ministerio que Pablo llevó, son injertados en el pueblo de Israel, se cumplen las promesas de Dios. Se están cumpliendo. Pero Pablo reconoce que Dios usa a su pueblo para cumplir también sus propósitos y por lo tanto la edificación se realiza mediante la obediencia de los que lo aman. La edificación de Israel va a suceder dentro de la sinagoga de Roma cuando los judíos y los no judíos vivan su fe en Yeshua. Y eso es algo que podemos tomarnos como meta. Y como implica el siguiente versículo, la edificación comienza con la edificación de cada individuo. Efesios 4:12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero no son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. El tema que nos ocupa es instrucción, el manejo de la comida. ¿Qué debo de comer y cuándo? Lo voy a decir con la otra mentalidad. El tema que nos ocupa es la halajá, el manejo de la comida, lo que la palabra dice, no lo que los sabios opinan. Como se señaló anteriormente, Pablo no está anulando las distinciones kosher de la Torá entre lo limpio y lo inmundo. Tampoco ese tema ni siquiera se ha mencionado. Ese no ha sido nuestro enfoque. Tampoco está diciendo
que hay dos instrucciones distintas. Una para aquel grupo y otra para este grupo. Solo hay una instrucción. Su declaración de que todas las cosas son limpias debe entenderse dentro del contexto del debate sobre si hizo contacto con ídolos o no. Ese es básicamente lo que está hablando. El contexto correcto es como lo que está escrito en Hechos 10:28. Y él les dijo, vosotros sabéis cuán lícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo califica impuro o inmundo. No está eso. En la Torah no está. Entonces, a algún genio se le ocurrió esto. Dios murió por todos. Yeshua murió por todos. Los débiles en la fe defendían la halajá predominante de los sabios, que sugería que la comida en presencia de los gentiles la hacía susceptiblemente inmunda por causa de la posibilidad de que se hubiera ofrecido a los ídolos. Y Pablo simplemente está pidiendo a los fuertes en la fe, que estaban convencidos de que la halajá rabínica podría ser ignorada cuando dividió a judíos y gentiles, que comprendan el lugar de los débiles en la fe y que estén dispuestos a renunciar a sus privilegios, como comer carne kosher, incluso cuando se compró en un mercado común, por el bien de quienes tienen una opinión diferente. El objetivo es seguir el plan de Dios. Por tanto, la afirmación todas las cosas son limpias nos está diciendo todo. Se está refiriendo al tema que estamos hablando, a la carne, al vino, el contexto restringido del cual estamos hablando. Está claro que para Pablo la Torá define lo que es apto para el consumo humano. Eso es clarísimo. Y eso no es parte de nuestra discusión. Una vez más, estoy convencido de lo que Pablo estaba combatiendo en la sinagoga de Roma, era la falta de voluntad de llevarse bien cuando se trataba de las leyes tradicionales, las leyes rabínicas, la halajá rabínica, etc. Las capas de leyes impuestas sobre la Torá. Por lo tanto, Pablo pide a los fuertes en la fe que se acomoden pacientemente a la halajá más estricta, a la instrucción más estricta de aquellos que aún no estaban convencidos de que Yeshua era el Mesías y por lo tanto de que su mensaje con respecto a la carga de las tradiciones era digno de ser escuchado. En este contexto, ¿qué es la obra de Dios? No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No destruyas la obra de Dios por causa de las opiniones. Romanos 11, del 25 al 26 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito.
El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Ay, sí, sí, pero aquí como que hay está poniendo bajo la luz pueblo judío. Sí, a Israel le vino endurecimiento, pero al gentil le vino arrogancia. Y hay que eliminar ambos. Ambos pueblos tienen que venir a ser uno. Ambos pueblos tienen que venir a ser uno. Y todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Si uno de los propósitos de la cosecha de gentiles es provocar a Israel a celos, los creyentes gentiles deben estar dispuestos a servir con amor a sus hermanos y hermanas judías dentro del marco de la familia de Dios. Es mejor no comer carne ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. ¿Dónde dice en la Torá que no podemos comer vino o tomar vino? ¿Dónde dice en la Torá que no podemos comer carne? No dice. Pero es mejor no hacerlo. En el contexto que estamos hablando, se habla de frustrar la obra de Dios como de hacer que alguien tropiece. No hay que hacer que nadie tropiece, no hacer nada en que tu hermano tropiece. No es como si alguno se negara a creer debido a una instrucción diferente, a opiniones. Más bien, el problema es que aquellos que aún no han llegado a la fe en Yeshua, si son rechazados debido a la estricta halajá, irán a otra parte. El Talmud está en realidad de acuerdo con este pensamiento. Dice las cosas que están permitidas, pero algunos las tratan como prohibidas. No debes permitirlas en su presencia, porque está escrito, no romperá su palabra. Básicamente el Talmud habla lo mismo, pero cada quien tiene su opinión distinta. El significado que el versículo 21 habla de carne y vino, porque eh, eran elementos son los que se basaron en toda esta discusión, carne y vino, de las instrucciones con respecto a la comunión con los gentiles en la mesa. El tema era la carne, el tema era el vino. El reino de Dios no es ni carne ni es vino. El cuerpo de Dios no está representado en esto. Muy probablemente es el tema candente de esta época porque era bastante probable que pasaban cerca, enfrente o dentro de los templos paganos. Y cuando se sospechaba que venían de ahí, entonces se volvía una discusión. La advertencia constante de Pablo es que uno debe renunciar a comer cualquier alimento, carne o vino, que pudiera causarle al hermanito judío que tropezara con respecto al Evangelio. Así es. Versículo 22. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. El contexto, fe, significa convicción. Fe viene por la palabra. Convicción de que yo tengo
el derecho otorgado por Dios para una instrucción particular, porque sé de dónde viene, no me la contaron, no me la susurraron al oído, no lo vi en televisión, la leí, la adquirí por el Espíritu de Dios, leyendo su palabra. Esta libertad interior permite que uno la omita para acomodarla a otra persona. Yo puedo, ok, ya tengo esa libertad, ya sé, pues voy a hacerlo por amor a alguien. No se trata de omitir en cuestiones de moralidad o ética, sino en cuestiones de elecciones personales, de opiniones. Y este es el caso de esta instrucción. La instrucción o la halajá está en conflicto cuando es producida por elecciones personales. Uno puede retener y disfrutar de su libertad interior sin tener que expresarle a los demás, aplicando la prioridad de edificar y hacer la paz. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Buscar la paz y seguirla, y sobre todo la santidad. Además, la aceptación del hermano débil puede hacerse con plena conciencia de fe, porque la libertad de uno permite tal acomodamiento. Por tanto, no está siendo débil una persona que actúa así o de manera inestable, sino que interiormente sabe que está aprobado en lo que hace. Él se puede ir y cuando se vaya yo me como la carne, tanto por Dios o como por su conciencia. En presencia de estos dos testigos, puede estar seguro de que su elección a renunciar a su propia libertad por el bien de su hermano es la correcta. Una vez más, este versículo podría malinterpretarse fácilmente si se saca del contexto, y obviamente la mayor parte de veces sale del contexto. Todas estas escrituras tienen que estar amarradas entre sí. Pablo está enseñando que si uno está seguro en su propia alma, entonces el asunto es justo para él. Las pautas de la justicia son subjetivas, no son subjetivas, sino que son la revelación objetiva y eterna de Dios con la Torá como fundamento, la palabra como fundamento. Pero en cuestiones de preferencia, en este caso variando la instrucción con respecto a la comida y a los días de ayunos designados, la conciencia debe estar libre y sin ataduras. Y esto lleva a libertad. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. La forma de este dicho sigue a la de las bienaventuranzas, que en hebreo comienza con el ashrei, dichoso, el que ha llegado ahí, es dichoso realmente. El que con certeza actúa bajo el mandato de Dios y tiene la libertad de frenarse y no frenarse. Dichoso el que ha llegado ahí, a la libertad de la palabra. Ha adquirido su fe y sabe dónde está parado. No porque aquel dice, ni porque el grupo hace, ni porque todos murmullan diciendo, no, porque yo lo leí en la palabra. Dichoso el que encuentra eso. Con esta confianza, uno es capaz de discernir entre los absolutos y no se puede comprometer a opiniones ni preferencias personales. El tema de la carne presentada a los ídolos en Roma no es un absoluto, sino una elección preferencial. Yeshua citó algo similar en Mateo 15, del 19 al 20. Dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, lo hacen también impuro.
pero comer sin lavarse las manos, lo cual es una tradición arriba de la Torá, no contamina al hombre. Es la misma línea de pensamiento. Y finalmente, 23. Pero el que duda si come, se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Aquí hay un error. Hasta ahí es pecado. Lo demás no va. El que duda, si come, se condena, porque no lo hace con fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Si no viene de la fe es porque no lo tengo claro en las escrituras. Si no viene de ahí, no ando bien. Si es porque lo opina alguien o porque alguien me lo dijo, es suficiente que alguien me diga que no debo de hacer algo. ¿Es suficiente? No. Tengo que ir. Tengo que buscarlo. Tengo que estar seguro. Si no es así, es pecado. Pablo expresa esta declaración de que está dirigida a los débiles en la fe. Los fuertes no deben coaccionar a los que tienen la intención de no comer. Esto solo heriría la conciencia al final y violaría el respeto a los demás, que es básicamente el tema. Eso es básicamente. El uso de la palabra condena no significa condenado o completamente perdido, sino más bien condenado en su propia conciencia, porque ha actuado bajo opiniones, bajo lo que él cree, no bajo lo que es la roca, la palabra. Ha actuado en contra de sus propias convicciones y por lo tanto no puede experimentar bendición, no tiene esa dicha de la que habla el versículo anterior. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y seguimos la siguiente video en Romanos capítulo 15. Que el Señor les bendiga, les llene de sabiduría y de entendimiento. Les bendigo.